en lo relativo a la reorganización del sistema educativo nacional y al federalismo educativo, es importante que nos ubiquemos en el estado de cosas que prevalecía en relación al momento en el que se llevó a cabo el acuerdo en estudio, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en mayo de 1992, y que encontramos, en primer lugar, y de manera muy clara, de manera muy contundente, una enorme centralización educativa por parte de la Federación. Esto significa que tanto el secretario de Educación, los subsecretarios, pero fundamentalmente los delegados de cada una de las entidades federativas por parte de la propia Secretaría de Educación eran quienes con su equipo eh, eh, asumían funciones de mando, de control, de mucha influencia política, donde eran pequeños señores feudales, si se me permite la expresión, rodeados de un aparato de poder muy importante, con una parafernalia en todo su actuar político y administrativo en cada una de las entidades federativas, pero donde finalmente todo este movimiento de carácter político, de carácter educativo, de carácter administrativo, eh, si decimos que están centralizadas las acciones, en este caso las facultades y las atribuciones de, eh, de la Secretaría de Educación Pública en relación a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, entendemos por qué estaban estos últimos prácticamente atados de manos, sin poder ejercer ninguna acción concreta en beneficio de la educación, en beneficio de las acciones también de carácter administrativo que pudieran llegar a favorecer, en este caso, a las compañeras y a los compañeros maestros, en una palabra, a los trabajadores de la educación. Esto, recordemos, eh, el fundamento jurídico lo encontramos en la fracción octava del artículo tercero constitucional, que señala que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social, la función social educativa entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Esto es muy importante que lo reconozcamos, porque este es el marco jurídico o normativo de fundamento constitucional al que están llamados a cumplir los tres órdenes de gobierno. Desafortunadamente, en los hechos no estaba ocurriendo así. Ya explicamos cómo es la Secretaría de Educación, la que asume el control, el mando de todas las acciones educativas
en el país. Y es a partir de que se suscribe el ya invocado acuerdo para la modernización de la educación básica, donde se comienzan a reconocer estas facultades, estas atribuciones que ya están consagradas en el propio texto constitucional. Insisto, estaban como letra muerta, no se les daba un sentido de reconocimiento en los hechos, y se tuvo que esperar a la llegada del ya multireferido acuerdo para que se pudieran activar estas facultades y estas prerrogativas, estas atribuciones. Todo esto lo encontramos de manera ya más tangible cuando se lleva a cabo lo que se conoce por parte de algunos doctrinarios como la descentralización educativa, donde en esta descentralización a la que hacen referencia algunos autores, así la denominan, donde al respecto el que habla tiene una opinión distinta a la mayoría de los autores, porque en lo personal yo parto como referencia y como sustento del propio acuerdo, y el acuerdo en ningún momento nos habla de la descentralización educativa. Lo que sí refiere, lo que sí precisa el ya multireferido acuerdo, menciona cómo lo que se va a hacer es un traspaso, una transferencia por parte del gobierno federal hacia los gobiernos, fundamentalmente de los estados, más que de los municipios. Se va a concentrar estas primeras acciones, insisto, en las entidades federativas, para que se les pueda traspasar, transferir tanto los bienes muebles, inmuebles, los derechos, las obligaciones que están llamados a cumplir los gobiernos estatales, y que naturalmente implica un movimiento administrativo muy grande, altamente complejo, que tiene que hacer gala de toda la imaginación y de todo el talento administrativo por parte de cada uno de los gobiernos de las entidades federativas, conjuntamente con las representaciones de la Secretaría de Educación Pública en estas entidades federativas, para que se pueda armonizar y se puedan eficientar las acciones para que se tengan mejores resultados. Todo esto nos permite también encontrar y reconocer el gran esfuerzo que se hace por parte de las entidades federativas, en este caso, para solicitar que también se les conceda el que ellos puedan nombrar a los responsables en materia educativa de cada una de las entidades federativas, lo cual, si estamos en este acuerdo donde lo que se busca justamente es armonizar las decisiones en un espíritu altamente colaborativo,
La Secretaría de Educación Pública, por supuesto, no presenta ninguna objeción y encontramos cómo permite, autoriza a que los propios gobiernos de cada una de las entidades federativas nombre al responsable en materia educativa de índole federal, pero que tenga destino de aplicación cada una de las entidades federativas. Esto viene a ser un cambio de extraordinaria trascendencia. Ya lo explicamos en los ejemplos con los cuales tratamos de ilustrar lo complejo del viacrucis por el que pasaban las compañeras y los compañeros maestros en su actuar cotidiano en su ámbito educativo. Habida cuenta que ellos tenían muchas veces que enfrentar problemas diversos, urgentes, y que los tenían que asumir con sus propios costos, con sus propios recursos, con sus propios emolumentos. Todo esto va dando pauta para que se produzca un cambio cualitativo. Esta es la trascendencia de este acuerdo, para que fundamentalmente estas facultades que reconoce la fracción octava del artículo tercero constitucional, pero que en la práctica eran letra muerta, donde no se ponían en práctica, no se les daba un sentido de realidad, y hasta que llega el ya multireferido acuerdo que permite que se activen, que ya despierten estas facultades y estas atribuciones, tanto y de manera subrayada en los gobiernos de las entidades federativas, como también, porque no lo debemos soslayar, con los municipios, que también se les confiere el que sus facultades, que ya les reconoce la Constitución, se vuelvan una realidad en los hechos. Todo esto viene a ser un cambio muy importante de extraordinaria trascendencia, donde además vemos cómo no solamente se nombra a los responsables en materia de educación, sino que a toda la cadena de mandos que operativizan la actividad educativa en cada una de las entidades federativas, fundamentalmente, insisto, así como también en los municipios. Se autoriza que sean los gobiernos de los estados quienes designen a estos funcionarios. Esto viene a demostrar la voluntad política, la determinación por parte del gobierno de la República para realmente otorgar las facilidades que posibiliten a cada una de las entidades federativas a lograr el que este acuerdo en los hechos se vuelva una realidad tangible. ¿En beneficio de quién? Bueno, pues en beneficio sobre todo de las compañeras y los compañeros maestros que ven un enorme avance. No podemos todavía cantar victoria y decir que ya se resuelven
de manera marcada, de manera profunda, de manera determinante, los acuciosos y graves problemas fundamentalmente de carácter administrativo que habían estado padeciendo los trabajadores y trabajadoras de la educación en nuestro país. Este acuerdo, insisto, viene a ser un cambio muy importante, pero donde quiero ser muy enfático, quiero dejar perfectamente subrayado que no significa la llamada descentralización educativa, no significa el que el gobierno federal se desprenda de algunas de sus facultades exclusivas. Vamos a ser muy enfáticos y recordar lo que son las facultades concurrentes y las facultades exclusivas. Si la audiencia tiene a bien autorizarme el que se pueda hacer algún comentario específico al respecto, quisiera señalar que las facultades concurrentes son las que específicamente regula, establece, prescribe la fracción octava del artículo tercero constitucional, donde permite tanto al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos de los municipios que puedan ejercer sus facultades y sus atribuciones en materia educativa, de manera conjunta, de manera unificada, de manera coordinada, como lo señala la propia fracción octava del artículo tercero constitucional, por una parte. Pero por la otra, y esto nos va a permitir dejar perfectamente claro, indubitablemente señalado y enmarcado, el que en este caso la Secretaría de Educación Pública conserva sus facultades exclusivas. ¿Qué significa esto? Pues el que la Secretaría de Educación ostenta estas facultades o atribuciones exclusivas, que no las comparte ni con las entidades federativas ni con los municipios. Como qué tipo de facultades o atribuciones exclusivas podemos invocar por parte del gobierno de la República. Bueno, a manera de ejemplo, podemos señalar la elaboración de los libros de texto gratuitos. Esto es una facultad, una responsabilidad, una atribución exclusiva de parte de la Secretaría de Educación Pública. Estos libros de texto gratuitos. Tampoco podemos soslayar que los programas, los planes y programas de educación es otra de las facultades, de las atribuciones exclusivas de la propia Secretaría de Educación Pública, que no tiene por qué compartir ni con ni con las entidades federativas ni con los municipios. Otra atribución específica que se le atribuye al gobierno de la República lo podemos encontrar con el presupuesto. El presupuesto que, por cierto, cada año es también una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, quien tiene esta atribución de elaborar el presupuesto de cada año, que se aprueba o lo da a conocer en noviembre de cada uno de los periodos correspondientes,
En este caso, en el 2024, bueno, pues se presentará la propuesta de presupuesto en este año de 2024. Y será la Cámara de Diputados quien también, con sus facultades exclusivas, le corresponda la propuesta, la autorización de dicho presupuesto. Bueno, pues en este orden de ideas, la Secretaría de Educación Pública, en estas atribuciones, le corresponde el ejercer el presupuesto destinado a educación por parte del gobierno federal. Y ya se encargará en acciones ya donde quede perfectamente unificadas las acciones y coordinadas estas atribuciones, que se pueda hacer llegar a cada una de las entidades federativas y a los respectivos municipios. Todo esto, bueno, pues es lo complejo que representa la puesta en práctica del acuerdo al que estamos haciendo referencia, pero que no resulta ocioso el reiterarlo por una ocasión más. Gracias a la extraordinaria aportación de este acuerdo, permite que muchos de los graves y añejos problemas, entre otros de carácter administrativo, de las compañeras y los compañeros docentes, de los trabajadores de la educación, puedan dársele curso para su efectiva solución. Con esto se trata de dejar claramente enmarcado, para que no quede lugar a dudas, que no existió la llamada descentralización educativa. Todo esto es producto de la buena voluntad, de la disposición de las partes intervinientes del propio gobierno, o de los tres órdenes de gobierno, del federal, del estatal y del municipal, para que estas atribuciones y estas facultades, que insisto, estaban durmiendo el sueño de los justos, eran letra muerta, con este acuerdo se les activa, se les da vida, se les da un impulso que permiten modificar de manera sustantiva la actividad educativa en nuestro país, y que los grandes beneficiarios de esta decisión fundamental de política educativa lo son las maestras y los maestros, en una palabra, los trabajadores de la educación de México. Gracias.